Amén. Ok. Voy a abrir la presentación. Bueno, gracias por conectarse, por el interés. Un tema que a veces no es muy popular. Los niños, lamentablemente es así. Y a través de los años lo hemos comprobado, pero agradezco al pastor Luis que siempre ha tenido este interés. Les voy a hablar un poquito de lo que están viviendo los niños para poder concientizar a la importancia que ellos tienen hoy, porque después tendremos un segundo encuentro más adelantito para poder entregar algunas estrategias que les ayuden a trabajar a los pequeños. Ahí veo un pequeño. Así que voy a hacer la presentación. Deme un segundo. Ok, deme un segundito. Que lo tengo aquí como en el final porque estaba revisando justamente las diapositivas. Aquí lo tengo. Y ahora comparto. Ok. Vamos a hablar un poco de la importancia, ¿cierto? Pero la idea es ver las estrategias para las nuevas generaciones, pero para poder ver las estrategias es conocer un poquito, obviamente, lo que estamos enfrentando hoy, ¿ya? Y simplemente hacerles un recordatorio de lo que dice la palabra de Dios cuando habla de la evangelización, que es nuestro mandato, ¿no? Y Cristo les entrega a sus discípulos la gran comisión. Entonces, la pregunta siempre que nosotros nos hacemos, y que yo creo que uno tiene que hacerla constantemente en la vida de uno para poder también aplicarla en la vida de los demás, es si soy discípulo de Cristo. Porque si yo me hago esta pregunta, y si yo se la hago a ustedes y digo, ¿usted es discípulo de Cristo? Y si usted en su interior me dice sí, entonces tendría que estar cumpliendo el mandato que Cristo entregó, que es, siendo discípulo, haciendo a otros discípulos. Y por eso Jesús le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y de allí que nosotros tomamos y creemos que cuando la palabra de Dios habla de toda criatura, obviamente refiriéndose al ser humano, porque no se refiere a criatura del pajarito y del perrito, ¿cierto? Porque ellos no son como el ser humano que es creado por Dios, que es su creación máxima, que tiene alma, a diferencia de los animales, ¿cierto? Es toda criatura y Dios no pone un límite de edad para evangelizar o para discipular. Él no dice solo los adultos o partan desde los jóvenes o partan desde los adolescentes. Habla de toda criatura, por lo tanto, implica todas las edades para el Señor. Pero es importante analizar si soy discípulo de Cristo, porque muchos dicen que no tienen el llamado a evangelizar, y es cierto que hay un ministerio específico a la evangelización, como el pastorado, como el ser maestro o el ser apóstol, pero todos hemos sido encomendados con este mandato de de hacer discípulos, de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y por qué? Porque también el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al judío, también al griego. Entonces aquí también la pregunta es, ¿el niño puede creer? ¿El adolescente puede creer? Y obviamente que sí, nosotros tenemos experiencias pre-pandemia, ¿cierto? Antes de la pandemia, de niños muy pequeños, de 4 años por lo menos, teniendo una creencia con Dios, incluso más pequeñitos, que creen, que logran creer en Jesús, dependiendo de cómo uno se los presente. Y si la salvación es para el que cree, por lo tanto también para los niños. Porque todo el que quiere salvar su vida, ¿cierto? La perderá, dice el otro texto bíblico, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Así que si un niño adolescente está dispuesto a dar su vida por la causa, por Jesús, por el Evangelio, ¿se salvará? Por supuesto que sí. Para Dios no hay diferencia entre un adulto y un niño, entre un adulto y un adolescente. A veces nosotros hemos hecho esa diferencia, pero Dios no hace diferencia. A través de la Escritura vemos ejemplos de cómo Dios ha usado no solo adultos, a niños, también a adolescentes, a través de toda la Escritura, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por a luz
de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿A quién puso? Un niño, un adolescente, si es un discípulo de Cristo, también él puede obedecer este mandato. Así que a través de estos textos bíblicos podemos ver que nos llega a nosotros, ¿cierto? Nos habla a nosotros, pero también le puede hablar un niño, también le puede hablar un adolescente, y con esto quiero decir que él también puede ser un discípulo de Cristo, y si es un discípulo de Cristo, obviamente él también va a poder evangelizar a otras personas. Quiero mostrarle acá algunas características de las generaciones. Esto es un recuadro que nos habla, ¿cierto?, de las distintas generaciones y los nombres que tienen. La última, que acá habla hasta el 2010, pero todavía se sigue extendiendo, estamos en el 2020, 2022, ¿cierto? La generación Z, que obviamente es una generación irreverente, que nace con toda la tecnología, sobre todo del Internet, y que parte desde 1994 en adelante. Antes de eso están los millennials, ¿cierto? La generación Z se llaman centennials. Está la generación Y, que es del 1981 a 1993, que son por lo general los padres actuales de muchos de los niños y adolescentes de hoy, que es cuando partió la digitalización, y su característica de esta generación, estamos hablando a grandes rasgos, es la frustración. No tuvieron todas las cosas, entonces ellos quieren entregarle todas las cosas a sus hijos. Antes de ellos viene la generación Z, yo no sé con cuál se siente usted identificado, de 1969 a 1980, que es cuando vino la crisis del 73, la transición también española, donde viene como una obsesión por el éxito, por el exitismo, ¿cierto? Y obviamente esta es la crisis política que hubo, donde hubo también una recesión bastante fuerte, así que esta generación X es como más austera, por lo menos reconoce muchos de ellos lo que significó no tener. Y obviamente los baby boom, que son muchos abuelos hoy, o padres, o padres de abuelos incluso, que son los de 1949, 1968, que obviamente vino todo un tema de paz, de explosión demográfica, porque vino el crecimiento después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Viene paz, y viene también un tema de la ambición. Entonces tenemos, voy a dejarlo hasta ahí porque antes de eso viene todo lo que son las guerras, Primera, Segunda Guerra Mundial, donde vivieron una sociedad muy austera. O sea, mi madre me contaba que la abuela de ella escondía el pan, se comía una mitad de pan y el otro pan lo escondía porque había vivido la guerra y sabía lo que era la escasez. Entonces mi mamá aprendió que si ella hacía un queque, ella repartía ciertas porciones y el resto lo guardaba y le duraba 1 o 2 días. En cambio, la generación de hoy se compra un queque, se lo coma completo, ¿cierto? Y pide otro, ¿cierto? Estamos en la sociedad actual de la instantaneidad, o sea, los niños dicen, papá, pero tú tienes dinero porque tú tienes la tarjeta, y los niños creen que de la tarjeta viene el dinero en forma automática, no tienen este concepto del trabajo, de ganárselo, del esfuerzo, ¿cierto? Sino que ellos creen que todo es automático, y cuando vamos a un lugar a comer, si se demoran demasiado nos enojamos, porque todo tiene que ser rápido, todo tiene que ser automático. Y la generación de hoy, que es la generación irreverente, la generación Z, ojo que no es una característica o un apodo que yo le pongo, es un estudio que se ha hecho, y después vamos a ver más adelante por qué se le llama de irreverencia, y la generación anterior de la frustración, ¿ya? Pero es para tener un poquito de conciencia de estos temas. La generación que tenemos hoy es una generación que nació en lo virtual y con el Internet, ¿ya? Son nativos digitales, también se les llama post-millennial, porque ellos nacen con el aparatito en las manos, con el smartphone en las manos. Nacen con la conexión, nadie les enseña a conectarse, nadie les enseña a buscar cosas. Ellos le enseñan a los padres y ellos le enseñan a los abuelos, pero nadie les enseñó a ellos. Nacen con esto como en forma innata, por eso se les llama nativos digitales. Son muy creativos, excesivamente creativos, pero también están multiconectados, y tenemos toda una generación que mientras ven televisión están con el celular y están jugando y están chateando, y muchos de nosotros hemos agarrado también ese hábito y de estar multiconectados, ¿no? Viendo noticias, respondiendo WhatsApp, conectándonos a una reunión, pero estos chicos
es mucho más fuerte en ellos. Tampoco respetan autoridades, porque obviamente en el mundo virtual ellos tienen el control, ellos deciden qué jugar, ellos deciden qué ver, ellos seleccionan lo que quieren ver. Ya no es una generación de la televisión, es la generación del Instagram, del YouTube, del TikTok, donde ellos crean material y donde ellos consumen material de otros de acuerdo a lo que ellos anhelan. Si hay algo que no les gusta, ellos hacen así, next, ¿cierto? Y cambian la pantalla. Y por eso les gusta lo presencial, porque, o sea, lo virtual, porque en lo presencial yo no puedo hacer eso, yo no puedo decirle a la persona, cámbiate, ¿cierto? Pero en lo virtual yo cambio y elimino lo que a mí no me gusta. No respetan autoridades, dicen lo que piensan, son mucho más confrontacionales, expresan lo que ellos piensan sin pudor, les gusta o no les gusta a los demás. Como ya lo mencioné, acá aparece, seleccionan lo que ven y lo que escuchan, son autodidactas, muchas de las cosas que saben la aprenden solos. Si ellos quieren cocinarla, alguien quiere cocinar un muffin, instantáneo en el microondas, ven cómo se hace y lo hacen. Si alguien quiere armar un mapa o armar el cubox, no sé, todo lo aprenden, son autodidactas. Y obviamente que hay una característica en particular, y es que mientras más activos ellos estén en lo virtual, más inactivos o más apáticos van a ser socialmente en lo presencial. Y lo voy a repetir. Mientras yo más activo, estoy hablando de los niños, ¿cierto? Niños y adolescentes. Mientras yo esté más activa en mis redes virtuales, voy a ser más apático en mis relaciones personales. Entonces tenemos una generación, primero, que no se sorprende, que es mucho más insensible al dolor ajeno, y obviamente que tiene mucha apatía en lo social, le cuesta entablar relaciones presenciales, no le gusta mucho la gente, se encierran y pasan muchas horas en la habitación, y necesitan obviamente estar presentes en este mundo virtual. Así que si uno les quita el celular o les quita el internet, para ellos es como que se acabó el mundo, porque dejan de existir en todas las comunidades a las que ellos podrían pertenecer. Obviamente que el avance de la tecnología tan rápido ha hecho que haya una brecha, un espacio mucho más grande entre padres e hijos. Porque la tecnología avanza demasiado rápido, los adultos, como tienen responsabilidades, no pueden estar todo el tiempo conectados viendo lo último de lo último, y eso hace que se vayan alejando cada vez más los padres de los niños desde el punto de vista de la comunicación y de tener cosas que coincidan entre ellos, ¿ya? Y obviamente que todos los que son los métodos tradicionales de enseñanza para ellos están obsoletos, los métodos tradicionales de enseñanza. Por eso que muchos tienen problemas en el colegio, por eso que una mayoría tiene déficit atencional, con hiperactividad, que es un trastorno que ya es casi una normalidad en esta generación, no es una enfermedad, es una normalidad, porque están tan multiconectados que si no les interesa algo, ellos se desconectan mentalmente, ¡cuic!, y pierden inmediatamente la falta de interés. Entonces les cuesta más aprender porque se aburren, sobre todo si la metodología es tradicional, donde hay una persona única hablando adelante mucho tiempo, sin visual, sin audiovisual, y en un tema que a ellos no les interesa, ellos, así como en el teléfono pasan a otra pantalla, a otro touch, bueno, en su mente ellos hacen lo mismo. Obviamente que hay una decepción también de las instituciones tradicionales, se sienten decepcionados también por el mensaje que han escuchado todo este tiempo, se han decepcionado porque también son muy idealistas, ¿no? Porque el mundo virtual que les ofrecen, las ofertas son muy ideales. Entonces se decepcionan de las instituciones, de la iglesia, de carabineros, de bomberos, de los políticos, de todas las instituciones tradicionales, del colegio, de los directores. Ellos se sienten decepcionados. Estoy hablando de generalidades, obviamente que hay excepciones, pero en lo general. Ellos ahora nos siguen mucho cuando ya sobre todo son adolescentes, y estoy hablando de preadolescentes, incluso desde los 9 años en adelante, obviamente sus superhéroes no va a ser mamá y papá, esto es para los párvulos, los más pequeñitos, 2, 3 años, 4, pero ellos comienzan a seguir influencers, a ellos siguen, a los youtubers, a personas populares que tienen muchos seguidores,
pero solo a nivel de redes sociales. A ellos siguen, y es así como estas personas, influencers, youtubers, incluso de distintas partes del mundo, recordemos que el internet nos ha permitido conectar a distintas culturas, a distintos países. Por ejemplo, tenemos los chicos que bailan K-pop, ¿cierto? Que son toda esta onda asiática. Ellos conocen los dulces, conocen palabras, conocen la música. Vemos muchos niños ahora de 12, de 11 vistiendo con sotanas, así como con letras coreanas, adoptan la moda, se visten, se peinan con los moñitos acá arriba, se agrandan los ojos. Hay toda una onda que el Internet les conectó a todo un mundo que no conocían, y obviamente que siguen influencers, y es así como tenemos muchos de nuestros niños veganos, porque siguen influencers que son veganos. Y a veces los padres no se dan cuenta de esto, y tenemos chicos con graves problemas de nutrición, por ejemplo, porque se les ocurre, inventan excusas, se les ocurre dejar de comer carne, y eso tiene repercusiones en la salud, si no se hace con una dieta y con nutricionistas que les asesoren y les puedan dar los suplementos necesarios para poder mantener una dieta saludable. Obviamente que se aburren fácilmente, lo mencionamos, y pierden el asombro, más aún del asombro simple. Piense usted que a través del internet y el smartphone que los padres le regalan a los niños, ellos pueden ver cosas increíbles, fantásticas, creaciones, videos totalmente asombrosos. Yo puedo ver el choque automáticamente de algo, un árbol cayéndose, yo lo puedo ver en forma instantánea. Entonces, mirar una chinita o mariquita, como dicen los niños de hoy, con estos lenguajes interculturales, y uno dice, mira, un saltamonte, no sé, que ahora ya ni se ven, ¿cierto? Uno puede decir, mira un saltamonte. Ellos no les interesa las cosas simples, cuesta mucho que ellos puedan asombrarse. Esta es la generación que estamos enfrentando hoy. Es todo un desafío. Afortunadamente, los niños todavía recepcionan el Evangelio mucho más abiertamente que los adultos, pero también recepcionan todo tipo de cosas. Por eso que el sistema y ciertas personas, y la mano oculta detrás, la mano negra, como usted le quiera llamar, está aprovechándose de llenar y poner en su cabeza todo tipo de cosas, porque el niño sigue siendo un recipiente que recibe un poco lo que se le entrega, sobre todo si se le entrega de manera atractiva, donde a él le llama la atención. Por eso que el llamado es evangelizarles urgentemente, porque si yo no los evangelizo urgentemente, es decir, yo no pongo un botón rojo para decirle a usted que esto es urgente, y eso significa que es ahora, no ayer, y no mañana, ahora ya, obviamente que mientras yo no lo hago, él va a estar siendo como recipiente de un montón de cosas que le van a estar siendo entregadas las 24 horas del día, y no por usted, ni por la iglesia, ni por el evangelio, ni por el pastor, ni por los padres, sino que por todos otros elementos externos. En el dibujo usted puede ver ahí el arco iris, un arco iris, cierto, que ha sido tomado y utilizado por otras agrupaciones minoritarias, pero que están trabajando fuertemente las comunicaciones. Y antes de describir un poco el mensaje acá, yo les quiero comentar que tengo que buscar la información, digamos, la noticia certera, pero el Ministerio de Educación anunció hoy en la mañana, si es que no fue ayer, porque no recuerdo muy bien qué día vivo ya, pero hoy en la mañana todo un plan, todo un proyecto de ley para enseñar ideología de género, con otro nombre obviamente, a los niños desde la educación parvularia, porque ellos consideran que la educación hasta ahora ha sido sexista, es decir, ha tenido implementos doctrinales, ideológicos, que ponen al hombre como el patriarca y a la mujer en desmedro del varón. Y para ellos eso se llama sexismo. Y obviamente lo que quieren hacer es eliminar este rol del varón y eliminar el rol que se le ha asignado a la mujer y eliminar los roles que hasta ahora habíamos conocido dentro de la familia, establecidos un poco por Dios, porque una cosa es que sea dueña de casa y quiera trabajar, y otra cosa es el orden de la familia que el Señor ha puesto, y quieren eliminar eso para
buscar toda una educación no sexista, pero esta educación no sexista viene desde el jardín infantil, donde obviamente a los niños les van a enseñar que el niño no necesariamente tiene que ser el proveedor, y yo podría estar de acuerdo con eso, que la mujer no necesariamente tiene que cuidar a los hijos, y a lo mejor yo podría decir, yo creo que sí, pero con ayuda del varón, puede ser, pero también van a enseñar que el niño podría desear ser niña, la niña podría desear ser niño, y también podría haber niños que no saben qué son hasta que en algún minuto lo decidan. Y todo eso se va a llevar al Congreso de la Nación, a la Cámara de Diputados y de Senadores, para que se apruebe por ley este tipo de educación a todos nuestros niños. Voy a continuar ahora. Esto fue como una pausa, ¿no? Ok. Bueno, el niño, su edad más abierta para recibir el Evangelio, la edad más abierta de todo el ser humano es cuando son niños. Las edades donde el ser humano forma la mayor personalidad, digamos, un niño forma su mayor porcentaje de personalidad a los 6 años. Yo puedo mirar un niño de 6 años y puedo saber más o menos cómo va a ser su personalidad de adulto, porque la tiene prácticamente formada. Por eso que cuando un niño se ve afectado en los primeros años de vida por algún hecho traumático de cualquier índole, su personalidad se afecta. Y el niño puede, de haber sido un pequeño muy hiperactivo y muy abierto, muy externalizador sus emociones, ser retraído. De allí que las primeras edades se tengan que cuidar tanto. Sus valores se forman a los 8 años de edad. A los 8 años de edad yo puedo ya formar, o sea, durante todo ese periodo hasta los 8 años, el niño ya define sus valores. Él sabe si robar va a ser malo o si mentir le da lo mismo, porque él hasta los 8 va a ver el ejemplo de padres, de profesores, de tíos, de todo, y él va a formar sus valores. Si los padres mienten constantemente por teléfono a distintas personas, el niño va a asimilar que mentir no es tan malo. Si yo lo hago faltar constantemente al colegio porque llovió, porque no me quiero levantar temprano, porque da lo mismo, si a mí me da lo mismo, si vamos a la iglesia o no, tengo sueño, no voy a ir a la iglesia este domingo porque estoy muy cansado, el niño va a internalizar en esta edad que no es tan relevante ir a la iglesia, que si yo estoy cansado o si yo no tengo ganas, no tengo por qué ir. Entonces, se van formando sus identidades. También su creencia espiritual la deciden entre los 10 y 11 años de edad. Es decir, muchos niños a esa edad ya deciden si van a creer en Dios o no. Un niño que nunca escuchó hablar del Salvador, de ahí en adelante tal vez sea un poco más difícil hablarle de Jesús. Un niño que escuchó siempre hablar de Jesús, él va a decidir a esa edad que él cree en Jesús. ¿Ya? Estos son estudios y que obviamente hablan de generalidades. Si no se buscan momentos e instancias intencionales en estas edades, desde que nacen hasta los 10, 11 años de edad, para que ellos tengan un encuentro personal con Jesucristo, bueno, después de los 12, déjeme decirle que después de los 12 años viene la crisis espiritual en los niños, donde ellos tienen crisis de personalidad, de identidad y espiritual. Y es parte natural del ser humano porque comienza a vivir una transición hoy día más temprana que antes era a los 13, 14 años, hoy es a los 12, incluso a los 11, donde los niños empiezan a vivir esta transición, donde no son tan niños, pero tampoco son adultos, y empiezan a vivir esta transición. Y esta crisis espiritual que está reconocida a través de estudios, obviamente que va a dificultar que él tenga un encuentro personal con Jesucristo. Por eso que acá el llamado es, mientras antes, mejor. Ojalá sea antes de esta edad, que yo pueda llegar a ellos, confrontarlo, hablarle al Señor, obviamente que va a ser mucho más fácil, van a haber más oportunidades de que él logre conocer a Jesús. El niño va a creer, el niño cree, por eso el niño cree en el ratón Pérez, en el viejito Pascuero, ¿cierto? En Halloween, en las hadas, qué sé yo, de los dientes. El niño cree, pero el adolescente ya duda, y todo lo pone en duda, todo lo va a poner en duda. Y obviamente que el joven va a comenzar a cuestionar, porque él recibió ya información contradictoria y lo va a llevar a cuestionar las cosas de la fe. El adulto viene con tradiciones, el adulto viene con traumas,
el adulto viene con decepciones. Así que el adulto, cuando yo lo evangelizo, es mucho más difícil porque él dejó de creer. Y las excusas, si a usted le ha tocado evangelizar en este tiempo, sacan hasta Jimmy Swaggart de los 80, hasta eso sacan de excusa para decir que no creen. Sacan los reportajes, sacan todas las excusas que el vecino, que mi primo, que mi hermano que era pastor, etcétera, todas las excusas porque dejan de creer, porque cuestionan, porque han sido decepcionados por diferentes instancias. Entonces, el adulto es mucho más difícil evangelizar. En cambio, el niño y el preadolescente es un cemento en blanco. Está listo para yo poder marcar la cruz de Jesucristo allí en su corazón. Y esa es la oportunidad que nosotros tenemos con los niños, sobre todo cuando son más pequeños. Ok, ¿cómo recepcionan el Evangelio? Bueno, igual que un adulto, porque ellos son seres espirituales. Ellos no son marcianos, no son mascotas, no son seres extraños, ¿cierto? Ellos son espirituales igual que nosotros, igual que un joven, igual que un adulto, por lo tanto, ellos recepcionan el Evangelio igual que un adulto. Y la palabra, obviamente que hay metodologías para llegar a su entendimiento, pero la palabra de Dios puede llegar al espíritu, a su alma y penetrar, digamos, el corazón, hablando del alma del niño, con el mensaje de la cruz. ¿Y por qué digo esto? Entienden mucho, a veces yo subestimo a los niños y pienso que no van a entender nada, pero ellos entienden mucho más de lo que yo creo. Incluso cuando ellos son muy pequeños, ellos pueden percibir el amor de Jesús en su vida. Y nosotros lo hemos visto, si usted ve las fotos, por ejemplo, la primera foto donde está ese pequeñito de celeste llorando, créame que no llora porque había una música o le dijimos llora, no. Lloran porque dentro del evento de evangelización que nosotros pre-pandemia utilizábamos con los niños, se les predicaba al Salvador en su lenguaje, a su manera, pero el mensaje era el mensaje bíblico. Y muchos de los niños, que a mí me tocó mucho orar con muchos de ellos, y yo siempre les pregunto, cuando yo los veía muy pequeñitos, muy conmovidos, yo les decía, ¿estás triste? Yo decía, no. ¿Estás feliz? No. Ellos no logran entender lo que pasa, pero están conmovidos. Y es porque el Espíritu Santo también puede llegar al alma, a su corazón, puede llegar a ellos. Y ellos pueden sentir. Porque cuando Dios me toca completamente, incluyendo mis emociones. Nosotros no abusamos de las emociones, pero tampoco yo puedo descartar las emociones, porque Dios por algo puso emociones en mi ser, en mi cuerpo, en mi entendimiento, para que poder percibir muchas veces de su amor, percibir de su gloria. Y esto nos pasa con los pequeños. Ellos son capaces de percibir el amor de Jesús. Y obviamente que, aunque necesitan historias bíblicas, y aunque necesitan el estudio bíblico como en un colegio, de allí el término escuela dominical, porque fue una escuela a principios de siglo en Inglaterra, fue una escuela que les enseñó a leer y a escribir a niños que trabajaban 17 horas al día, que no tenían educación, así que la escuela dominical fue una escuela. Ellos necesitan, junto con aprender historias bíblicas, necesitan encontrarse con Jesucristo. De allí que yo tengo que pensar cómo hago para que ellos tengan un encuentro personal con el Señor. Y no solo sepan historias bíblicas, porque cuando yo solo me preocupo de historias bíblicas, yo lo que estoy haciendo es metiéndole al niño conocimiento que para ellos muchas veces es un cuentacuentos. Y me voy a encontrar con muchos adultos apartados del Evangelio que se acuerdan que la tía los llevó a la escuela dominical, que la abuelita los llevó a la escuela dominical, que la mamá los llevó a la escuela dominical, se saben los cantos de Jonás, se saben la historia de Daniel, se saben la historia de Noé, pero nunca tuvieron un encuentro real con Jesucristo. Esa es la diferencia en la enseñanza. Si no, para ellos va a ser contenido, cuentacuentos, un contenido más dentro de los miles de contenidos que ellos están recibiendo al día. Como son seres espirituales, obviamente ellos son capaces de adorar.
y al adorar, ellos pueden tener un encuentro de impacto con Dios. Entonces nosotros llevamos en estas reuniones antes de la pandemia, obviamente, los llevábamos a adorar. Igual que los adultos, los instábamos a adorar a Dios. Y ellos en esa adoración muchas veces eran tocados por el poder del Espíritu Santo y donde tenían encuentros fuertes con el Señor. Obviamente que eso no es suficiente, porque después viene todo un discipulado que hay que trabajar con ellos. Pero obviamente que ellos, cuando ya tienen este encuentro con Dios, yo puedo usarlos para que ellos sean colaboradores de la obra de Dios. Y a veces ahí también fallamos, porque los tenemos como meros receptores, pero no los tenemos activos dentro de nuestros ministerios. Pero los niños pueden orar, niños por niños pueden orar, niños con sus padres, niños por sus padres pueden orar. Bueno, nosotros a través de nuestra organización, al hacer cumbres de niños, poníamos a muchos de nuestros niños que trabajaban con nosotros orando por otros niños para poder usarlos también en el ministerio y que ellos se sintieran usados por Dios. Obviamente que necesita ser atendido espiritualmente un niño. De allí que algunas iglesias, yo sé que no todas, ponen pastores para los niños, porque ellos tienen necesidades espirituales. Es un error pensar que no la tienen. Ellos también son espirituales, son espíritu, alma y cuerpo, porque son un ser humano, y el ser humano es cuerpo, espíritu y alma. Eso dice la Escritura. ¿Quién atiende su espiritualidad? A veces los padres necesitan este apoyo. Yo sé que el primer pastoreo hacia los niños es de los padres, pero a veces muchos niños no tienen padres cristianos, o tienen solo la mamá, o solo el papá, o viven con los abuelos, o los lleva una tía. Entonces tiene que haber una atención espiritual hacia el niño. Y todas estas imágenes de los niños, hay una en particular que a mí me impacta mucho, que es, la voy a marcar acá, no sé si la van a lograr ver, pero es esta que está aquí, de este niño. Yo quiero decirles que este evento fue en un colegio, secular, no era un colegio cristiano, donde nosotros sabían que éramos cristianos, nos ofrecimos a hacerle una fiesta de fin de año a los niños, pero les dijimos que nosotros, como éramos cristianos, igual íbamos como a predicar, ¿no? La directora había ido a una iglesia alguna vez, pero todo su colegio era un colegio público, ¿no? O sea, no era cristiano. Y nosotros presentamos obviamente una dinámica, una cosa, ¿cierto? Como una obra, un sketch que nosotros siempre ocupamos, y obviamente que hicimos el llamado a los niños, y un adolescente que había ahí, que nos miraban, todos los adolescentes nos miraban con cara de asesinos, nos querían como asesinar, pero una de ellas se paró fuertemente, muy valientemente, y caminó por en medio del patio y decidió pasar adelante el llamado que nosotros habíamos hecho. Cuando ella pasó adelante, ella rompió algo y comenzaron a pasar todos los demás niños al altar, niños que no eran de iglesia, no había nada vinculado a la iglesia, y estos niños de amarillo que se ven acá, todos eran de ese colegio también, y comenzamos a orar. ¿Y qué ocurrió? Cuando empezaron nuestros voluntarios a orar por los niños, algo comenzó a pasar. Y déjeme decirle que no había música, no había como una música así como como lenta, ¿no? Y los niños comenzaron en el patio a quebrantarse, uno, el otro al lado, otro, y tuvimos que empezar a llamar colaboradores y empezar a orar por ellos, porque hubo un toque de parte de Dios hacia estos niños. Tremendo. Cada vez que nosotros hacíamos eventos con los niños y los niños comenzaban a ser impactados por el poder de Dios, por el Espíritu Santo, y a tocar sus corazones y todo, los padres no lo podían creer. En muchas de nuestras cumbres, los padres era tanto el asombro que sacaban sus celulares y comenzaban a grabar, porque no podían creer que los niños estuvieran adorando como un adulto, quebrantado como un adulto, porque nunca habían visto eso. Y yo les voy a mostrar, creo que tengo un video acá. Déjenme ver si puedo poner este video. ¿Quién dice
perdón, lo saqué antes, pero ese video que fue grabado en una cumbre me llegó de una mamá, porque todos los padres, mientras los niños estaban adelante adorando en un ambiente de adoración, igual que un congreso, un retiro de adultos, los padres sacando sus celulares grabando sin poder creer lo que ocurría. Entonces, a veces nosotros hemos, por ignorancia, por estar ocupados, subestimado también a los niños creyendo que no entienden, que no, las cosas espirituales no se les van a ser reveladas, que tienen que ser mucho más grandes, esperan a los 12 años para comenzar a hablarle porque tienen pensado en la modalidad de los judíos, donde a los 12 años, perdón, a los 12 años el niño pasaba a ser adulto y se sabía el Pentateuco o la Torá al revés y al derecho, lo que significa que lo trabajaron durante toda la niñez hasta que él aprendió a cantar con la entonación correcta toda la Torá. Entonces, no es que lo tomaron a los 12, lo trabajaron desde antes. Los primeros años la mujer, durante el tiempo del amamantamiento, y después el padre ocupaba ese rol, ¿cierto? Entonces, hemos descuidado como esto, y el problema es, y acá les voy a mostrar, es que ellos hoy están siendo adoctrinados, llevan años adoctrinándolo, por eso tenemos la generación que tenemos hoy. Y por eso tenemos los chicos que tenemos hoy en la calle. Pero este adoctrinamiento, déjeme decirle que viene intenso, 2.0 diría yo, para la generación de hoy. Porque hoy no va a haber alternativa. Antes había alternativa. Con la Constitución, y perdón que toque este tema, pero con la Constitución nueva, si se hubiese aprobado, los padres perdían totalmente el derecho preferente a educar a los hijos. Ya no iban a poder incidir o reclamar o sacar a niños de clases o de colegios. Gracias a Dios eso no ocurrió, pero hoy hay todo un plan para adoctrinar a las generaciones nuevas porque les dio resultado. Yo, estos 2 meses, ya conozco no sé cuántos casos de niños, hijos de hermanos, con problemas de identidad sexual. Sarai, una niña bautizada en agua con su túnica blanca a los 12 años, hoy que tiene 14, ya no es Sarai. Ahora es Alberto, no sé el nombre que le pusieron, no lo recuerdo, se cortó el pelo, le pidió a la madre que va a una iglesia, que llevaba a la niña a una iglesia, la obligó, porque los niños hoy obligan a los padres, y es así, a comprarle ropa de hombre, y hoy la niña se siente hombre y está con un conflicto de identidad tremenda. Y la madre ora y no sabe qué hacer, y ora, dice, yo la reclamo, ella es promesa de Dios. Y ese es uno de bastantes casos que yo tengo. Tengo casos de niños, porque recibo casos, es más, tenemos casos de niños que los padres no tienen idea, que trabajan con nosotros en el ministerio y sus niños están teniendo problemas de identidad, pero no logran las mamás darse cuenta que están teniendo problemas de identidad. Porque el adoctrinamiento no viene ahora solo desde la educación, viene desde las amistades, viene desde el hogar, viene desde las redes sociales, de los medios de comunicación masivos, desde la publicidad, viene de las políticas públicas y viene también de los dibujos que ven. Si la semana pasada, creo que fue el viernes, que anunciaron que esta serie de dibujos Scooby-Doo, donde una de las niñas, de los personajes, ¿cierto?, que tenía el pelito cortito, Marlene creo que se llama, y con anteojos, bueno, el gran anuncio de Scooby-Doo 2, que la van a sacar para el cine, creo, es que revelan la identidad sexual de esta niña, de los personajes de Scooby-Doo. Entonces, uno dice, perdón, viene todo un adoctrinamiento que tiene muchas razones, algunas parecen medias raras y locas y como que poco creíbles, pero esto viene de hace mucho tiempo. Viene de Nicolás, tiene 2 papás, viene cuando nosotros denunciamos el libro de educadoras de párvulos, que ya venían con este instructivo para las educadoras de párvulo para comenzar a sacar todo lo que era como discriminación de género, que le llaman así de alguna manera. Hoy le dicen no sexista, educación no sexista. Viene desde el 6º libro de lenguaje, estoy hablando del 2014 probablemente, o 16, cuando ya en el libro de lenguaje
parte de las escrituras bíblicas las ponían dentro del ramo o del área de mitología, dentro del estudio de las distintas clases de textos, y ponían textos bíblicos como mito, como mitología, ¿cuál? La creación, David y Goliat. Viene desde estos talleres de desprincesamiento del 2016 también, donde a lo largo de todo Chile y a través de los departamentos de niñez de las municipalidades, la OPD, junto con el Sename, enseñaban a las niñas a que se desprincesaran, es decir, no necesariamente tenían que ser princesas, podían ser chofer de micro, futbolistas, y uno dice, ok, yo puedo hacer todo eso, pero cuando yo le pongo el énfasis a eso, lo que estoy haciendo es desfeminizar a la mujer, quitarle su parte femenina, porque ya no la motivo en lo femenino, yo estoy poniendo el énfasis a otra cosa, entonces me estoy yendo a la otra vereda, ¿no? Y obviamente que a través de todos los medios de comunicación que ellos consumen, que los niños consumen, y insisto, en aparatos que los padres compran. ¿Por qué necesito estar comunicado con ellos? Es el único niño en el curso que no tiene esta comunicación. Entonces, ok, yo digo, no necesitamos sacarlos porque ellos no pueden vivir en una burbuja, pero entonces lo que tengo que hacer es prepararlos para el mundo que van a enfrentar y advertirles que hay una verdad y que va a haber cosas que son falsas que le van a enseñar, cosas que él puede identificar antes que le digan que lo que le están hablando es falso, y mantener su fe intacta, su fe en Dios, porque hoy todo apunta a que dejen de creer en Dios. Entonces cuando yo veo que todos tratan de adoctrinarlo, ¿sabe qué pienso? ¿Quiénes son los que no los están considerando? ¿Quiénes son los que no los están adoctrinando? Porque hasta la palabra adoctrinar nos suena como fuerte y como indebida, pero resulta que otros los están adoctrinando. Entonces, o los adoctrino yo en la palabra de Dios, les enseño, los lleno, como los padres adoctrinan a sus hijos en los equipos de fútbol, y los niños siguen ese equipo de fútbol, visten esa camiseta, gritan esos goles, y como los padres logran influir en ese niño con el equipo de fútbol, yo tengo que lograr influir en ese niño con la palabra de Dios, con el Salvador, con Jesucristo. Ellos están siendo adoctrinados las 24 horas del día. Ni siquiera quiero tocar el tema de la adicción que hay en los videojuegos, adicción que ya es reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Simplemente, y antes de dejar algunas preguntas, les voy a decir cómo usted puede perder a su generación. Les voy a decir cómo usted la puede perder. Desde el hogar. Fácil. Nunca ore con ellos. Nunca ore con ellos. Nunca le cuente su experiencia personal con Jesucristo. Nunca le testifique de que por qué usted es cristiano, por qué usted va a una iglesia. Nunca le cuente esa historia. Nunca tome en cuenta ni comparta los milagros que Dios hace día a día con nosotros. No le cuente los milagros. Todos los días vivimos milagros. Si usted no lo ve, pídale al Señor que le abra los ojos. Yo todos los días veo milagros que Él hace. Entonces, pero no le cuente esos milagros. No lea la palabra de Dios. No se las lea a ellos y que no lo vean nunca leyendo la Biblia. Así es fácil perder la generación. Deje de faltar a la iglesia. Sobre todo si tienen pruebas, si están muy cansados, no los lleve. No los lleve. Al colegio sí no pueden faltar, ¿no? Porque ahí le ponen nota, ahí va a afectar su rendimiento académico. Pero a la iglesia no importa. Ahí nadie los mide, así que no importa que falten. No comparta con otras familias cristianas. No vincule a sus hijos con otros hijos de hermanos cristianos. Tampoco les busque un entorno cristiano a sus hijos, para que ellos tengan amistades más cercanas o más íntimas dentro del mundo cristiano. No, no haga eso. Que busquen sus amistades por fuera. Prohíbales todo, pero nunca les explique por qué usted le prohíbe tal cosa, por qué no le conviene, o por qué no le explique, no le dé explicación. Y jamás los involucre en el ministerio, ni en la iglesia. ¿Cómo perder las generaciones desde la iglesia? Somos parte de la iglesia todos nosotros, ojo, nosotros hacemos la iglesia, toda la comunidad, no solo el pastor. No los salude ni en la puerta, no los salude a los niños desde el púlpito, nunca los mencione, en los avisos de todas las reuniones no los mencione,
no los incluye en los avisos del flyer de la iglesia, no los considere para apoyar los ministerios porque son pequeños, no entienden nada. Sáquelos a otro lugar cuando hayan reuniones o cuando hay un momento de oración para ser ministrados, sáquelos porque molestan. Cuando haga un llamado al altar, no los llame para orar por ellos, porque ellos no entienden nada, así que no llame a los niños al altar para orar por ellos. Haga sus reuniones largas y muy adultocéntricas, cosa que ellos aburran. No piense en salas, con un rectángulo es suficiente cuando usted tenga que distribuir su iglesia. No acepte iniciativas modernas. Mejor que todas esas ideas que traen los adolescentes, esas ideas medio raras, la hagan fuera de la iglesia, porque no podemos perder la tradición. Y obviamente que no pueden ser su prioridad, porque no ofrendan ni diezman. Ahora, ¿cómo hacemos para ganar estas generaciones? Le voy a dar la otra alternativa. ¿Usted quiere ganar a sus generaciones? ¿Quiere ganar a las generaciones? Bueno, inclúyalos en los planes de la iglesia, menciónelos, use sus talentos, danza, graffiti, rap, mimos, canto, folclore, cueca, no importa, úselos. Cree nuevas áreas donde ellos puedan ser protagonistas, denles un lugar, acepte las estrategias que ellos tienen, porque la estrategia varía según los tiempos, pero el mensaje jamás va a cambiar y es cristocéntrico, pero las estrategias son múltiples. Ellos también pueden orar por otros, ellos también pueden entregar un pensamiento bíblico, ellos, además de pasar la ofrenda, también pueden hacer otras cosas. Si son importantes para Jesús, si fueron importantes para Jesús, de tal manera que Jesús detuvo su enseñanza, retó a sus discípulos, entonces para usted también ellos van a ser importantes. Jesús detuvo su enseñanza con los adultos para retar a los discípulos porque detenían a los niños que venían a él. No le importó dejar a los adultos esperando por atender la situación con los niños. Entonces, para nosotros también deben ser así de importantes. Si nosotros atendemos generaciones espiritualmente, si los preparamos bíblicamente, si los entregamos a Dios, si los preparamos apologéticamente, que ellos defiendan su fe, créame que vamos a tener un ejército que no lo estamos aprovechando. Recuerde que Dios también usó a muchos niños en la Biblia, no solo Josías, a la sierva de Naamán, a Esther, que era un adolescente, David era un niño prácticamente, Samuel, un niño, el propio Cristo, el propio Jesucristo fue usado siendo niño. Entonces, permítale que ellos desarrollen ideas creativas para que ganen a otros, aunque para nosotros sean como una locura esa idea, pero que ellos entreguen esas ideas. Y obviamente que si las reuniones dejan de ser tan adultocéntricas, los chicos pueden invitar a otros amigos a la iglesia. Si no, nunca van a invitar a nadie, porque las reuniones están hechas como para cierto tipo de gente y no para niños o chicos o adolescentes que llevan a otros adolescentes. Obviamente que si ellos no tienen, si mi iglesia no me permite tener incorporado a los niños o a los adolescentes en una misma reunión, puedo ver la posibilidad de generar una reunión en paralelo otro día, un sábado en la tarde, un domingo en la tarde, un domingo en la mañana, y empoderarlos para que ellos sean misioneros, para que ellos hagan la reunión. Porque si ellos se sienten importantes dentro de la iglesia, ellos van a asumir responsabilidad con alegría. Y cuando ellos asumen responsabilidad, créame que los niños muchas veces sacan de la cama a los papás y son los niños los que llevan a los padres a la iglesia porque les dicen, tengo que ir porque me comprometí, porque yo soy la que voy a dar el mensaje o yo soy la que voy a hacer, voy a danzar. Y muchas veces los niños impulsan a los padres a ir a la iglesia. Cosas que los niños y adolescentes pueden hacer. Pueden orar por sus padres, pueden orar por otros niños, pueden ser incluidos en viajes misioneros, pueden ser usados en sus talentos de cantar, de danzar, en la música, pueden ser usados jugando fútbol, haciendo campeonatos dentro del lugar, en el barrio, pueden rapear, sobre todo ahora que está tan de moda, con Daddy Yankee, saquemos nuevos raperos, nuevos cantantes, nuevos reggaetoneros para el Señor. Es mejor tenerlos en los caminos del Señor que afuera, porque afuera encuentran un lugar y en la iglesia no lo encuentran. Grafiteros, tantas cosas, tantos textos, tantos grafitis, a lo mejor con palabras que pueden impactar a muchos, pero démosle una oportunidad a los niños.
Y por último, quiero simplemente recordarles que hay una generación que es muy parecida. Y tenemos a los párvulos, que son los pequeñitos, los bebés, los de 2, 3 años, 4 años. Pero recuerde que hoy la distancia entre un niño de 6 a un niño incluso a veces de 18 tienen muchas cosas en común. Juegan a lo mismo, escuchan a los mismos artistas, escuchan, a veces siguen a los mismos youtubers, siguen a los mismos influencers. Entonces, a veces somos demasiado infantiles para nuestros niños. Hay una edad que yo creo que sí hay que ser, lo que son los párvulos, los pequeñitos, los de 4 años hacia abajo, pero muchos de nuestros niños, incluso de 6 años en adelante, son mucho más grandes, no sé si maduros, pero más agrandados, y a veces nosotros seguimos con métodos demasiado infantiles para ellos. Ojo con esto. Solo quiero saber si hay preguntas y tengo esta parte porque la otra la quiero dejar para el otro taller. Genial, hermana, su presentación, le agradezco mucho, que abra nuestros ojos y que como iglesia nosotros empecemos a mirar a nuestros niños. Bueno, no digo que nuestra iglesia no se haga, se hace, pero los que no trabajamos con niños como que nos apartamos un poco de esto que usted nos acaba de enseñar. Así que toda la iglesia esté con sus ojos puestos en estas nuevas generaciones. Muchas gracias por su clase, querida hermana. Si está aperturado ahí para alguien que quiera consultar algo o hacer algún tipo de reflexión. Buenas tardes, mi nombre es Claudia y muy agradecida por esta enseñanza que es bastante significativa. Yo ya había pensado algunas cosas, pero ahora me quedaron muy claras. Me gustaría compartir esto con mi otro hermano, si es posible que nos envíen la grabación, porque hay muchos detalles que nosotros tenemos que evaluar como iglesia y sacar a los niños adelante. De verdad que quedé conmovida con todo esto que tú presentaste y sobre todo los niños adorando. Me encantó. Muchas gracias, Carol. Sí, si hay alguien más sin temor. Hermana, muchas gracias de verdad por la clase. Estoy encantada con la clase de hoy. Reafirma muchas cosas que he venido pensando y que hemos conversado el hermano Luis y yo. Creo que también es importante como apoyarnos entre nosotros mismos y recordarle a los adultos en la iglesia esa importancia de los chicos dentro de la iglesia, porque muchas veces son subestimados porque son pequeños. Y el tema ahí es que a pesar de que sean niños, ellos también tienen sus fortalezas y el Señor los ha llamado desde pequeños. Y la idea es esa, así retomarlo y como afianzarlo, comenzar también con los adultos como para que ellos no los hagan menos porque sean niños, sino más bien al contrario. Gracias por la clase. Gracias, Mayra. Solo enfatizarles que estamos llegando tarde a los niños, así que mi recomendación es que quienes tienen niños cerca hagan una evaluación, como muy sutil, obviamente, de cómo están ellos. Pregúntenle, hagan preguntas claves. Por ejemplo, si son sus hijos, no está de más, aunque usted diga no, pero ellos siempre van conmigo, pregúnteles, ¿por qué vas a la iglesia conmigo? O sea, porque ellos van a decir, porque tú me llevas, pero ¿por qué vas a la iglesia? ¿Tú te consideras que eres una hija de Dios? ¿Por qué? ¿Tú crees que Jesús es el Salvador? ¿Cómo ves a Jesús? Esas preguntas, porque nunca nos tomamos el tiempo, siempre nosotros hablamos, nunca les escuchamos a ellos. Entonces,
hay preguntas claves que nos revelan a veces qué es lo que ellos creen, qué es lo que ellos piensan. Porque muchas veces ellos dicen, voy porque mi mamá me lleva, o porque mis papás van, ¿ya? ¿Y tú qué crees de eso? No sé, y no saben, no saben. Y un niño puede, a lo mejor para nosotros podemos decir que no lo sabe explicar, pero en realidad a veces el niño puede decir, porque amo a Jesús, o dice de alguna manera que nosotros decimos, ok, él algo ha entendido, pero eso nos da un parámetro de saber en qué posición están los niños. Si yo no les pregunto qué creen, qué piensan de la iglesia, qué piensan de Jesús, a veces hay frases aprendidas. Entonces, cuando yo cambio la pregunta, a veces los descoloco. ¿Te consideras que tú eres hijo de Dios? ¿Tú crees que eres salvo, por ejemplo? Y a lo mejor ellos le van a decir, no sé qué es eso. Entonces me están diciendo que no saben. Por lo tanto, yo tengo que reafirmar qué significa eso. Y lo otro es que reforcemos el tema de la identidad sexual, porque de verdad que hay nuestros niños hoy piensan que es normal ser, o mejor dicho, natural, ser homosexual o lesbiana, porque eso es lo que les están enseñando hoy en todos los niveles, no solo en el colegio, también en la televisión, que ellos ven y que ven con nosotros. Así que también para mí es fundamental reafirmar lo que dice Dios, sin fomentar el odio, porque eso no debe ser hacia la gente o los niños que presenten esta condición. Al contrario, fomentar compasión. Puede que estés confundido, hijo, ora por él, ora por ella, pero que ellos queden claro que acá hay una verdad y hay un pirateo. Hay un original, ¿cierto? Usted sabe de eso. Hay un original y hay un pirateo. Hay algo que es pirata, que es una copia mal hecha. El original es hombre y mujer. Eso es lo que hizo Dios. Lo pirata, lo que están desviando y poniendo mal, es todas estas desviaciones y los más de 1000 géneros que hay, que significan expresiones, dependiendo de cómo yo me siento, y todo está enfocado en lo sexual, ni siquiera, y en cómo yo me siento enfocado en lo sexual igual. Así que esas son mis recomendaciones para ustedes, y bueno, Pastor Luis, contenta de haber podido tal vez aportar un poquito con la iglesia. Muchas gracias, pastora, como siempre. Dios la bendiga grandemente. Parece que cuando usted habla las cosas, provoca algo en nosotros, y eso es algo, es del Señor. Sin duda hoy día las nuevas generaciones están siendo súper atacadas, y con todo lo que está pasando, muchas veces los adultos nos olvidamos de que los niños también necesitan nuestra cobertura. Pero estamos inmersos en una sociedad que nos demanda tiempo, nos demanda esfuerzo, trabajo y muchas cosas. Y nos cuesta también ordenar las prioridades a veces. Así que muchas gracias por esto, porque nos pone nuevamente el foco donde tiene que estar, que es el Evangelio, y principalmente a las nuevas generaciones. Siempre dicen que los adultos, cuando hay un delincuente y la gente dice, no, si ya no va a cambiar, ¿cierto? No, ya es violento y va a ser siempre así. Nosotros creemos que Dios lo puede cambiar. Siempre hemos predicado que Dios puede cambiar la vida. Pero ¿cuánto más si abordamos esto desde pequeño? Dios puede transformar la sociedad completa. Así que muchas gracias, pastora. Nos volvemos a ver. Sí. Dios mediante. Sí, yo simplemente quería contarles que, para terminar, obviamente, yo tengo 2 hijos. Mi hija tiene 18 y mi hijo tiene 16. Y desde que yo tengo uso de razón, en las reuniones yo no adoraba, yo los ponía al lado mío y yo les iba explicando las canciones, porque ellos no entendían las canciones. Entonces, mientras todos los papás se iban al tercer cielo, ¿cierto? Que a mí me encanta eso. Nosotros nos restringíamos un poco con mi esposo, y yo me agachaba y comenzaba a explicarle, ¿entiendes esta palabra? Mira acá. Y mientras cantábamos yo le iba explicando la canción, porque ellos no entienden. Mi hijo
hasta bastante más grande, 10 años, no sé, 11, y una vez le pregunté, ¿tú sabes qué significa la niña de tus ojos? ¿Tú sabes que hay una parte del ojo que se le llama niña porque es una parte muy delicada? Y cuando cantamos, me viste a mí como nadie me vio y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, es que él se refiere que es como esa parte delicada del ojo, que nosotros somos como esa parte delicada para él. Y él me dijo, no, mamá, yo siempre pensé que decía que nosotros éramos como una niña, como una mujer. Entonces imagínense, un varoncito cantando, yo soy tu niña, pensando en que era una mujer. Entonces, ahí uno se da cuenta que obviamente somos demasiado adultocéntricos, y y un tips para los que tienen hijos pequeños, siempre le pregunté a mi hijo, por ejemplo, porque mi hija era mucho más expresiva, mi hijo era más tímido, me costaba más hasta el día de hoy como leerlo un poco. Entonces yo le decía, ¿tú oras en la noche? Se queda callado, sí, al almuerzo, no sé qué. Entonces yo le decía, cuando tú llegues al cielo, si tú no hablas con Jesús, tú vas a llegar al cielo y vas a decirle, hola Jesús, yo soy Ariel. Y Jesús va a decir, estoy hablando cuando él era muy pequeño, y Jesús va a decir, no sé quién eres, soy Ariel, acuérdate de mí, no sé, yo nunca te he escuchado, nunca he escuchado tu voz, yo nunca te he escuchado hablar. Entonces le decía yo, tú tienes que hablar con Jesús para que cuando tú llegues a ver a Jesús y le digas, Jesús, soy yo, el que hablaba contigo, ¿te acuerdas? Entonces tienes que hablar con él. Entonces cada cierto tiempo, y estoy hablando reiteradamente hasta el día de hoy, yo le digo, hijo, acuérdate de que tienes que hablar con Jesús para que él te conozca. Y me mira así como adolescente, ¿no? Así como diciendo, me tiene hasta acá, mamá, pero... Y me dice, sí. Entonces yo le digo, acuérdate. Y yo siempre con mis hijos, todo el tiempo hablo de que, chicos, recuerden que Jesús viene pronto. No sé cuándo, pero las señales se están dando. Yo todo el tiempo les estoy hablando esto desde que ellos eran pequeños. Mi mamá me decía, ay, ¿cómo le hablas esas cosas si son tan pequeños? Porque yo los preparé. Gracias a Dios, ellos están conmigo, ellos están, pese a que perdieron al padre, ellos perdieron a su papá. Ellos podrían haberse revelado al Señor, porque mi esposo falleció el año pasado, para quienes no saben, secuela del COVID. Y podrían ellos haberse revelado y haber dicho, ¿por qué me quitaste a mi papá? No, ellos entendieron que el papá está en el mejor lugar donde podría estar, y más vivo que nosotros. Él está viviendo la verdadera vida. Nosotros somos los que estamos acá, en este calvario, en este mundo terrible. Entonces, yo les dije siempre, él está vivo y él está trabajando y él está más vivo que nunca. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde hasta que nos encontremos con él. Entonces, yo siempre les he hablado de las cosas espirituales desde que ellos eran pequeños. Les hablé a los 10, 7 años de la sexualidad, de que tenían que llegar virgen al matrimonio, pero como conversación, no como imposición. Hijos, por esto, recuerden. Y siempre les he repetido, Dios es real. Acuérdense que Dios es real. Todo el mundo les va a decir que no es real, pero Dios sí es real. Y hay milagros. Y cada vez que ocurrió un milagro, yo les cuento el milagro. Yo les digo, ¿se dieron cuenta con quién nos encontramos? Y solo quiero contar esto para no quitarles más tiempo. El día que mi esposo falleció, con todo el dolor en nuestro corazón, al otro día, me parece, o el mismo día, llegó la directora del colegio. Obviamente que yo había llamado a una profesora contándole el tema, no habíamos pagado el colegio, yo estaba muy agobiada, lo primero que pensé fue en todas las deudas, todas las cuentas que tenía que pagar. Y llega la directora y dice, mamita, dice, sus hijos están becados, les hemos cerrado el semestre, no se preocupe por ellos si quieren van al colegio, si quieren no van, pero usted, olvídese, ellos están becados, le traigo acá una mercadería, me trajo, colegios levantaron colecta a los cursos, me trajo un montón de mercadería, y cuando yo estaba mi hija ahí, y cuando nos juntamos los tres, en algún minuto yo les dije, esto que ocurrió, les digo yo, es un milagro, es Dios diciéndonos que no nos ha dejado solos, que Dios sigue estando con nosotros. Y hasta el día de hoy yo, cada oportunidad que tengo de mostrarle que Dios está presente, lo hago. Aún en la televisión, aún con cosas, cuando vemos las noticias,
cuando vemos lo de Ucrania y todo eso, les digo, bueno, estamos en un tiempo extra que Dios nos ha dado. Entonces, cuando yo pienso de esa manera, es que yo tengo que hacer todo lo posible por rescatar mi generación, porque yo tengo que entrar al arca con mi familia, y mi familia son mis cercanos, y después veré el resto. Y hay gente que yo le he hablado 3000 veces de Cristo y no quiere entender. Mira, cierra esa puerta y comienza a buscar otra, porque no podemos perder tiempo con gente que ha escuchado, que sabe y que no quiere. Pero tenemos que rescatar y salvar a nuestros hijos, a nuestras generaciones, y eso no solo es un llamado, es un deber, y también Dios nos va a pedir cuenta por todas esas cosas. ¿Quiénes pueden hacerlo? Todos. Los abuelos tienen mucha incidencia con sus nietos, así que háganlo también, háganlo, oren por ellos, y tratemos de tocar a los niños de esta manera, porque yo creo que en este tiempo tenemos que usar como una terapia de shock con ellos, o sea, directo al callo, nada tanto cuentito que disfrazando la verdad, no. Acá Cristo viene, y Cristo viene a buscar a los que son calientes, no a los tibios ni a los fríos, a los calientes, porque a los demás los va a vomitar. Y para eso yo tengo que fortalecer generaciones encendidas y vivas, y buscar en mi iglesia. Yo tengo una iglesia, un grupo muy pequeño, y ya hemos cambiado como 3 veces la estrategia, porque cuando yo me doy cuenta que los niños no están dándole bolilla a las cosas, me vuelvo a juntar con las tías y volvemos a ver qué estrategia entonces usamos ahora, porque me doy cuenta que los niños están tan bombardeados, y tenemos que de alguna manera llegar a ellos. Así que Dios nos dé sabiduría para poder hacerlo. Eso, mi querido pastor. Gracias, Carol. Nos vemos en un miércoles, no el siguiente, el que se viene, ¿cierto? Eso me dijiste, sí. Ya. Muchas gracias. Voy a pedir a la pastora Sarita, que está ahí, sí, que está activa, que pueda orar por este día y por esta enseñanza. Por la pastora Carol también. Pastora Sarita, si está por ahí. Señor maravilloso, te quiero dar las gracias infinitas por esta tu sierva. Señor, tú tomas instrumentos para bendecir nuestras vidas, para enseñarnos, para recordar lo que hemos olvidado, para aprender lo que nunca sabíamos. Gracias te damos, Señor amado, porque sin duda el talento y los dones que tú has puesto en su vida, ella los está usando sabiamente para que aquellos que no han entendido algunas cosas, hoy día las puedan haber aprendido. Señor, gracias porque también nos hace ver que en la edad avanzada que tenemos también cometimos muchos errores con nuestros hijos. Y ahora ellos están grandes y quizás no podemos ya remediar nosotros nuestras actitudes, pero orando a ti tú cambias las vidas y las transformas. Señor, yo me apropio de la palabra que dice tu hija, tu sierva, quiero estar con mi familia en el arca, y que así sea el deseo del corazón de todos nosotros, y no solamente el deseo, sino la realidad. En el nombre de Jesús, despídanos, y tu gracia, tu amor y tu bondad sean reposando sobre nuestras vidas, sobre tu sierva y su familia. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias a todos. Gracias, Carol. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pueden descansar. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo miércoles también por esta plataforma. Un abrazo. Muchas gracias por la enseñanza. Dios bendiga a la hermana.